Dios lo ve todo, no hay nada oculto de su vista, ningún secreto. Mentira ni traición escapan de su atención. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que vela sobre la tierra con conocimiento perfecto. Cuando has sido herido, cuando has sido traicionado, cuando alguien te ha hecho daño de maneras que parecen insoportables, puede que te preguntes si Dios siquiera lo nota. Puede que grites con frustración preguntándote por qué lo permitió, por qué permaneció en silencio, por qué no intervino en el momento en que el dolor fue causado. Pero déjame asegurarte, no ha caído ni una sola lágrima de tus ojos sin que Él la haya visto. Ninguna injusticia ha pasado desapercibida. La Biblia nos dice en Proverbios 15:3 que los ojos del Señor están en todos los lugares mirando a los malos y a los buenos. Eso significa que no hay engaño, crueldad ni pecado que pase desapercibido ante el Creador del cielo y la tierra. Los malvados pueden creer que han escapado del juicio, que sus acciones están ocultas, que se han salido con la suya, pero Dios sabe. Él ve el corazón de cada hombre y mujer, Él discierne los motivos detrás de cada acción. Nunca es engañado por las apariencias, nunca es engañado por las palabras, nunca sorprendido por los planes de los malvados. Piensa en Agar, la sierva de Sara, en el libro de Génesis. Fue maltratada, echada al desierto, sintiéndose abandonada y sola, pero fue allí, en su lugar de sufrimiento, donde el Señor se le apareció y la llamó El Roi, que significa el Dios que me ve. Ella no fue olvidada, no estaba invisible. Dios había estado velando sobre ella todo el tiempo y proveyó para ella incluso en su angustia. Lo mismo es cierto para ti. Cuando alguien te traiciona, cuando eres maltratado, cuando las personas susurran mentiras a tus espaldas, cuando alguien trata de destruir lo que Dios está haciendo en tu vida, puedes estar seguro de que el Señor lo ve todo. Él no es un observador distante, no es indiferente. Él está mirando y actuará en su tiempo perfecto. Considera la historia de José. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Lo despreciaban. Tramaron en su contra y creyeron que lo habían eliminado de sus vidas para siempre. Pero Dios vio cuando José fue falsamente acusado y arrojado a prisión, abandonado en una celda oscura por un crimen que no cometió. Dios vio cuando parecía que los malvados habían triunfado. Pero Dios seguía al control. Él estaba orquestando cada evento, posicionando a José para algo más grande, trabajando en segundo plano de maneras que nadie podía ver. Y al final la justicia llegó. José no solo salió de prisión, sino que fue elevado a un lugar de honor. Y las mismas personas que trataron de destruirlo fueron llevadas ante él de rodillas. La justicia de Dios puede no llegar de la manera que esperamos o en el tiempo que deseamos, pero siempre llega. Nadie puede escapar de su juicio, nadie puede evadir su sabiduría. Los orgullosos serán humillados y los malvados enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Los inocentes serán reivindicados. Puede que no ocurra de inmediato, puede que no suceda de la manera que imaginas, pero Dios es fiel y Él se encargará de cada acto de maldad de acuerdo con su perfecta justicia. Cuando estés sufriendo, cuando te sientas olvidado, cuando te preguntes si alguna vez llegará la justicia, recuerda que Dios está observando. Él no ha apartado su rostro, no ha ignorado tu sufrimiento, no ha perdido ni un solo detalle. Las manos que formaron el universo, que colocaron las estrellas en su lugar, que controlan el ascenso y la caída de las naciones, son las mismas manos que sostienen tu vida. El que habló al mundo para que existiera es el mismo que vela por ti. La venganza pertenece al Señor. Esta es una verdad que se encuentra a lo largo de las Escrituras, un principio divino que revela tanto la justicia como la misericordia de Dios. Cuando nos hacen daño, cuando alguien nos traiciona o busca destruir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, la reacción natural es devolver el golpe, buscar justicia a nuestra manera. Nuestra naturaleza humana clama por retribución, queremos hacerles sentir el dolor que nos causaron. Queremos verlos sufrir como nosotros hemos sufrido. Pero la palabra de Dios nos dice algo diferente. Romanos 12:19 declara: No os venguéis, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor.
Hay una razón por la cual la venganza pertenece a Dios y no a nosotros. La justicia humana está equivocada, nuestras emociones nublan nuestro juicio. Solo vemos una fracción de la imagen. Nuestra ira, nuestro dolor y nuestro sentido de injusticia pueden impulsarnos a actuar de maneras que no están alineadas con la voluntad de Dios. Pero Dios ve todo, conoce cada detalle, cada motivo oculto, cada secreto que aún no ha salido a la luz. Él juzga con perfecta justicia, sin sesgo, sin error. Su justicia no está impulsada por emociones, sino por la verdad absoluta. Mira la historia de David y Saúl. Saúl era un rey, consumido por los celos. Un hombre que persiguió implacablemente a David, buscando matarlo sin causa. David tuvo varias oportunidades para tomar la justicia en sus propias manos. Podría haber matado a Saúl en la cueva cuando Saúl estaba vulnerable. Y sus hombres incluso lo alentaron a hacerlo, diciéndole que ese era su momento de justicia. Pero David se negó. No iba a tomar venganza en sus propias manos. Entendió que Saúl aún era el ungido de Dios, y no le correspondía a él ejecutar el juicio. En su lugar, confió en que Dios trataría con Saúl en su tiempo, y Dios lo hizo. La vida de Saúl terminó en deshonra y David fue elevado al trono, no por su propia mano, sino por el plan divino de Dios. La venganza es peligrosa cuando se pone en manos humanas, corrompe el corazón. ¿Por qué la venganza nunca es la respuesta? Envenena el alma y conduce a un ciclo de destrucción. Cuando tomamos venganza, no solo luchamos contra nuestros enemigos, estamos luchando contra la autoridad de Dios. Le estamos diciendo que no confiamos en su justicia, que debemos tomar el control porque tememos que Él no actúe. Pero la justicia de Dios nunca llega tarde, nunca es débil, nunca es incierta. Él sabe exactamente cómo y cuándo tratar con aquellos que han hecho daño a sus hijos. Piensa en los hermanos de José. Lo vendieron como esclavo, un acto de crueldad impulsado por los celos. Creyeron que se habían librado de él, que se había ido para siempre, pero Dios estaba observando. No permitió que el sufrimiento de José fuera en vano. No permitió que la injusticia quedara sin respuesta. Años después, esos mismos hermanos se encontraron ante José, temblando, pues las tornas se habían volteado por completo. Pero José no tomó venganza. No los destruyó ni los hizo sufrir como ellos lo hicieron con él. En su lugar entendió que Dios había estado trabajando todo el tiempo, incluso a través de la traición. La justicia se había hecho, pero era la justicia de Dios, no la de los hombres. Cuando nos aferramos a la venganza, nos aferramos a cadenas. La amargura, la ira y el resentimiento se convierten en nuestra prisión. Pensamos que al buscar venganza encontraremos paz, pero lo contrario es cierto. Cuanto más perseguimos la venganza, más consumidos nos volvemos por ella. Pero cuando la soltamos a Dios, cuando ponemos la justicia en sus manos, somos liberados de esa carga. Podemos avanzar en fe sabiendo que Él tratará con cada mal en su perfecto tiempo. Los malvados no escapan del juicio de Dios. Pueden creer que han tenido éxito, que han eludido la justicia, que se han salido con la suya. Pero Dios no puede ser burlado. Él ha declarado que la venganza le pertenece a Él, y no rompe su palabra. Nadie puede escapar de la justicia de Dios. Los orgullosos serán humillados, los opresores enfrentarán su juicio, los mentirosos, los traidores, los malvados, todos se presentarán ante Él. Ningún crimen, engaño o acto de crueldad pasa desapercibido para el Todopoderoso. Él recompensará, juzgará y su juicio será perfecto. Dios te llama a perdonar. No es una sugerencia, no es una opción para considerar cuando te sientas bien, es un mandato. Jesús dijo en Mateo 6, 14, 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Estas palabras no se dicen a la ligera, revelan una verdad poderosa. El perdón no solo es para la persona que te hizo daño, es para tu propia alma, es sobre tu relación con Dios. Aferrarse a la falta de perdón es como llevar una cadena pesada en el corazón,
Una carga que solo te pesa mientras la otra persona sigue adelante sin verse afectada. El perdón es una de las cosas más difíciles que Dios nos pide, porque va en contra de nuestra naturaleza humana. Cuando alguien nos hiere, nuestro instinto natural es aferrarnos a ese dolor, construir muros de protección, asegurarnos de que no puedan hacernos daño de nuevo. Queremos que sientan lo que sentimos, queremos justicia y a menudo queremos venganza. Pero Dios nos llama a algo mayor, nos llama a liberar la ira, la amargura, el resentimiento y poner todo en sus manos. Jesús mismo nos mostró lo que es el perdón cuando colgaba en la cruz, golpeado, humillado y clavado en la madera por las mismas personas que vino a salvar. Muchas personas creen que perdonar a alguien significa excusar lo que hicieron, dejarlos libres de culpa o pretender que el dolor nunca ocurrió. Pero eso no es lo que significa el perdón. El perdón no significa que lo que hicieron estuvo bien. No significa que debas confiar en ellos nuevamente, ni que debas permitirles regresar a tu vida. El perdón no se trata de ellos, se trata de ti y de Dios. Se trata de negarse a dejar que el enemigo te mantenga en esclavitud. El enemigo quiere que te aferres al rencor porque sabe lo que le hace a tu corazón. El rencor se convierte en amargura y la amargura envenena tu alma. Te endurece, te ciega, te impide recibir la paz que Dios quiere darte. Crea distancia entre tú y Dios, porque Él ya te ha dicho que si no perdonas, no serás perdonado. El enemigo quiere que permanezcas atrapado en ese ciclo, reviviendo el dolor una y otra vez, manteniendo tus heridas abiertas, nunca permitiéndote sanar. Pero Dios te ha llamado a algo más grande. Te ha llamado a la libertad. Mira a José. Sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo y lo dejaron por muerto. Tenía todas las razones para odiarlos, todas las razones para buscar venganza, cuando finalmente estuvo en una posición de poder. ¿Pero qué hizo? Los perdonó. Perdonar no significa olvidar, no significa actuar como si nada hubiera pasado, pero sí significa rendir tu derecho a tomar la justicia por tus propias manos. Significa confiar en que Dios ve lo que te hicieron y Él lo manejará de la manera perfecta. Hay personas que viven toda su vida atrapadas en la amargura, nunca experimentando la plenitud de lo que Dios tiene para ellas porque se niegan a perdonar. Pero eso no es lo que Dios quiere para ti. Dios usa el dolor para tu crecimiento. Esta es una verdad que a menudo es difícil de aceptar, especialmente en medio del sufrimiento. El dolor es algo que instintivamente evitamos, algo de lo que oramos para ser librados, algo que parece injusto cuando entra en nuestras vidas, pero Dios nunca permite el dolor sin un propósito. Cada lágrima, cada dificultad, cada prueba está formándote en la persona que Él te ha llamado a ser. Nada se desperdicia en sus manos. Lo que el enemigo pretende para mal, Dios lo puede transformar en algo que fortalezca tu fe, profundice tu carácter y te acerque más a Él. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que soportaron el dolor y el sufrimiento. No porque Dios los hubiera abandonado, sino porque son historias donde se pone a prueba la fe, porque Él estaba preparándolos para algo más grande. Mira a Job, un hombre intachable ante Dios, un hombre de integridad. Sin embargo, lo perdió todo. Su familia, su riqueza, su salud. Su sufrimiento fue tan grande que incluso sus amigos más cercanos se preguntaban si había hecho algo malo, pero Dios no lo había abandonado. El dolor de Job no fue en vano, fue una prueba de fe. Un fuego refinador que reveló su confianza en Dios. Al final Dios restauró todo lo que había perdido y más. El dolor nos despoja de nuestras ilusiones de control, nos humilla, nos obliga a reconocer nuestra necesidad de Dios. Cuando la vida es fácil, cuando todo va según nuestros planes, es fácil confiar en nosotros mismos. Pero el sufrimiento nos lleva a nuestras rodillas, nos recuerda que no estamos en control, que no podemos arreglar todo, que necesitamos desesperadamente la presencia y el poder de Dios. Y en ese lugar de rendición sucede algo increíble. Nuestra fe se profundiza. Pablo entendió esto cuando escribió en 2 Corintios 12:9. Pero él me dijo, mi gracia te basta,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo tenía un aguijón en la carne, algo que le causaba un profundo dolor, algo por lo que le rogó a Dios que lo quitara. Pero Dios no lo removió. En su lugar lo usó para mostrarle a Pablo que su gracia era suficiente. A veces el dolor que queremos que Dios elimine es precisamente lo que Él está usando para mostrar su poder en nuestras vidas. El sufrimiento nos refina como el oro en el fuego, quema y elimina las impurezas, el orgullo, la autosuficiencia, y deja una fe pura, un carácter fuerte, un corazón totalmente entregado a Dios. Es en el horno de la aflicción que nos convertimos en lo que Él nos ha llamado a ser. Hay cosas que aprendemos en el dolor que nunca aprenderíamos en la comodidad. Hay una profundidad de relación con Dios que solo se encuentra en el valle, en los momentos cuando no nos queda nada más que Él. El dolor también nos enseña compasión. Cuando hemos sufrido, somos capaces de entender el sufrimiento de los demás. Podemos consolarlos, animarlos, caminar junto a ellos con la misma gracia que Dios nos extendió a nosotros. Nuestras heridas se convierten en nuestro testimonio. Las mismas cosas que el enemigo intentó para destruirnos se convierten en las cosas que nos equipan para ayudar a otros. Dios nunca desperdicia el dolor. Lo que parece ser una ruptura a menudo es el proceso de renovación. Lo que parece el final a menudo es el comienzo de algo más grande. Lo que parece una temporada de sufrimiento a menudo es una temporada de preparación. Él te está moldeando, fortaleciéndote, y cuando salgas del fuego no serás el mismo. Serás más fuerte, serás más sabio, serás más como Cristo. ¿Cómo olvidar a quienes nos lastimaron? La justicia es perfecta. En un mundo lleno de corrupción, deshonestidad e injusticia, es fácil preguntarse si alguna vez se hará justicia verdadera. Las personas se engañan, los malvados prosperan, los inocentes sufren. Y a menudo parece que aquellos que hacen el mal escapan sin consecuencias. Pero Dios lo ve todo y no es indiferente. Su justicia no está fallada como la justicia humana. Su juicio nunca llega tarde, nunca es sesgado, nunca está equivocado. Es perfecta y llegará en el momento justo, de la manera correcta. La Biblia declara en Deuteronomio 32:4. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Un Dios fiel que no hace mal, recto y justo es Él. A diferencia de los jueces humanos que pueden ser influenciados por el dinero, el poder o la influencia, Dios es incorruptible. Él no cierra los ojos ante el mal, no pasa por alto la injusticia. No deja que los culpables queden impunes. Él es el juez supremo y su veredicto es final. Muchas veces en la vida sentimos el peso de la injusticia presionando sobre nosotros. Vemos a personas que han mentido, engañado y dañado a otros seguir prosperando, mientras que aquellos que han permanecido fieles luchan. Es en estos momentos cuando la duda se infiltra y comenzamos a preguntarnos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite que esto suceda? Pero la Biblia nos recuerda en Salmo 37:7. Guarda silencio ante el Señor y espera con paciencia en Él. No te inquietes cuando prosperen los malhechores, cuando logren sus malas maquinaciones. El hecho de que la justicia aún no haya llegado, no significa que no lo hará. El tiempo de Dios no es el nuestro. Su paciencia no es signo de debilidad, sino de su deseo de que las personas se aparten de sus malas acciones antes de que llegue el juicio. Mira a Faraón en el libro de Éxodo. Oprimió al pueblo de Dios, los esclavizó y se negó a dejarlos ir a pesar de las numerosas advertencias. Por un tiempo parecía que continuaría gobernando con mano de hierro, sin ser desafiado ni derrotado. Pero Dios ya había determinado el resultado. Las plagas que golpearon a Egipto no fueron aleatorias, fueron el despliegue de la justicia divina. El orgullo de Faraón lo condujo a su caída. Y al final se ahogó en el Mar Rojo, mientras que el pueblo que había oprimido caminaba libre. La justicia llegó de la manera perfecta de Dios y en el tiempo perfecto de Dios. La historia de Amán en el libro de Esther es otro ejemplo de cómo funciona la justicia de Dios. Amán, un oficial poderoso, conspiró contra el pueblo judío y planeó ejecutar a Mardoqueo.
Construyó una horca seguro de que su plan tendría éxito. Pero en un giro sorprendente, la misma trampa que había preparado para Mardoqueo se convirtió en su propia perdición. Fue colgado en la misma horca que había preparado para otro. Así es como Dios trabaja. Los malvados pueden tramar, pueden conspirar, pueden parecer invencibles, pero al final caerán por sus propios dispositivos. La justicia de Dios no solo se trata de castigar a los malvados, también se trata de vindicar a los justos. Cuando José fue arrojado a prisión por un crimen que no cometió, parecía que la injusticia había ganado, pero Dios tenía un plan más grande. Levantó a José, lo colocó en una posición de poder y le permitió ser un testimonio viviente de que ninguna injusticia puede superar el propósito de Dios. Lo que el hombre quiso para mal, Dios lo transformó para bien. Uno de los mayores ejemplos de la justicia de Dios es la cruz de Jesucristo. La humanidad era culpable de pecado, merecedora de juicio e incapaz de salvarse a sí misma. La justicia exigía un precio, pero la misericordia hizo un camino. En la cruz la justicia y la misericordia se encontraron perfectamente. Jesús tomó sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos para que pudiéramos ser justificados ante Dios. Ningún pecado pasó desapercibido, ningún mal fue excusado, cada pecado fue pagado, ya sea en la cruz o en el juicio eterno. Esta es la justicia perfecta de Dios, rendir cuentas en el tiempo perfecto de Dios, tratándose de tus enemigos, clérigos que realmente hacen su parte para llevar la gracia a aquellos que se arrepienten. La justicia de Dios puede no ser inmediata, pero siempre es segura. Los malvados pueden creer que han escapado, que han eludido las consecuencias, que sus acciones permanecerán ocultas para siempre. Pero nada está oculto para Dios. Él ve cada acto de opresión, cada ganancia deshonesta, cada traición, cada injusticia y traerá juicio en su tiempo. Los orgullosos serán humillados, el opresor caerá, el mentiroso será expuesto. Nadie puede escapar de la justicia de Dios. Para aquellos que han sufrido injusticia, hay consuelo en saber que Dios no ha olvidado. Él ha registrado cada agravio, ha visto cada lágrima y hará que todo sea puesto en orden. Llegará un día en que cada injusticia será rendida cuenta, cuando cada acto maligno será respondido y cuando los justos serán vindicados. Su justicia no es parcial, no está equivocada, es perfecta. Dios restaurará lo que se perdió. La pérdida es algo que todas las personas experimentarán en algún momento de la vida. Viene de muchas formas: la pérdida de relaciones, oportunidades, salud, tiempo o incluso esperanza. La Biblia está llena de historias de restauración, mostrándonos que la pérdida nunca es el final de la historia cuando Dios está involucrado. En el libro de Job, vemos a un hombre que lo perdió todo: su riqueza, su salud e incluso a sus hijos. Su sufrimiento fue tan grande que se sentó en cenizas, rascándose las llagas, abandonado por amigos y atormentado por la tristeza. Parecía como si todo lo que había trabajado y amado hubiera sido arrebatado, pero Job permaneció fiel. No entendía por qué estaba sufriendo, pero siguió confiando en Dios y al final Dios lo restauró. Job 42:10 dice: después de que Job oró por sus amigos, el Señor restauró su prosperidad y le dio el doble de lo que tenía antes. Dios no solo devolvió lo que se había perdido, sino que le dio aún más. Esta es la naturaleza de la restauración divina. No se trata solo de devolver lo que fue tomado. Se trata de hacer las cosas mejores de lo que eran antes. La restauración de Dios no siempre es inmediata ni siempre viene de la manera en que esperamos. A veces oramos para que una situación sea restaurada exactamente como era. Pero Dios tiene algo más grande en mente. José perdió años de su vida cuando sus hermanos lo traicionaron, arrojándolo a un pozo y vendiéndolo como esclavo. Perdió su hogar, su libertad y su sentido de seguridad. Fue falsamente acusado e ingresado en prisión por un crimen que no cometió, pero Dios no había terminado. Lo que parecían años desperdiciados en realidad fueron años de preparación.
Dios elevó a José a una posición de poder, restaurándolo de tal manera que pudo salvar a toda una nación de la hambruna. Génesis 50:20 registra las palabras de José a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hoy vemos, el salvar muchas vidas. El dolor, la traición, los años de sufrimiento no fueron en vano. Dios los usó para posicionar a José para algo mucho más grande de lo que él podría haber imaginado. La restauración no siempre significa que Dios devuelva exactamente lo que se perdió. A veces, Él da algo diferente, algo más grande. Noemí, en el libro de Ruth, perdió a su esposo y a sus 2 hijos. Regresó a Belén en profundo dolor, creyendo que su vida había terminado. Pero Dios tenía un plan. A través de Ruth, su nuera, la vida de Noemí fue restaurada de una manera que nunca esperó. Ruth se casó con Buz, y su hijo se convirtió en una fuente de gozo y redención para Noemí. Lo que ella pensó que era una pérdida permanente, en realidad fue el camino hacia una bendición aún mayor. La restauración de Dios no se limita a las cosas materiales. Él restaura corazones rotos, fe quebrantada y esperanza perdida. Hay personas que han perdido su pasión, que han perdido su sentido de propósito, que sienten que la vida les ha quitado demasiado, pero Dios sigue siendo un Dios de restauración. Joel 2:25 dice: yo les devolveré los años que los gusanos devoraron. Dios no solo recompensa de la paciencia y la fe, Dios no solo restaura las cosas, Él restaura el tiempo. Puede redimir los años que parecían desperdiciados, las oportunidades que parecían perdidas, los sueños que parecían muertos. Puede devolver la alegría donde había dolor, la paz donde había turbulencia y la esperanza donde había desesperación. Ninguna pérdida es demasiado grande para que Dios la restaure. Lo que el enemigo ha robado, Dios puede devolver. Lo que se ha roto, Dios puede sanar. Lo que se destruyó, Dios puede reconstruir. Su restauración no solo se trata de devolver lo perdido, sino de hacer las cosas completas nuevamente, demostrar su poder y fidelidad de maneras que están más allá del entendimiento humano. Cuando Dios restaura, siempre es más grande que lo que se perdió. Siempre es más de lo que se esperaba. Siempre es un testimonio de su amor y gracia inquebrantable. Tus enemigos están en las manos de Dios. No hay traición, ataque o injusticia que pase desapercibido ante el Señor. Cuando las personas se levantan contra ti, cuando conspiran y traman, cuando intentan hacer daño a tu vida, puede ser fácil sentirse abrumado, pensar que debes luchar con tus propias fuerzas. Pero la verdad es que no tienes que cargar con esa carga. Dios es tu defensor. Él ve cada palabra que se dice contra ti, cada plan formado en secreto, cada intento de hacerte daño. Y Él se encargará de ello de la manera perfecta. La Biblia deja claro que Dios toma muy en serio el asunto de los enemigos. Romanos 12:19 dice: no os venguéis, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. No hay necesidad de buscar venganza, no hay necesidad de luchar batallas que le pertenecen a Dios. El mismo Dios que partió el mar rojo, que cerró la boca de los leones, que derribó ejércitos enteros por su pueblo, es el mismo Dios que lucha por ti hoy. Mira la historia de David. Fue ungido para ser rey, elegido por Dios. Sin embargo, pasó años siendo perseguido por Saúl, quien estaba consumido por los celos y la ira. Saúl trató de matarlo, lo cazó y lo vio como enemigo. David tuvo oportunidades para responder, para tomar las riendas de la situación, pero se negó. Sabía que Dios tenía el control, sabía que su enemigo estaba en las manos de Dios, y al final no fue David quien tuvo que eliminar a Saúl. Dios se encargó de ello. La justicia de Dios es perfecta, y su tiempo siempre es el adecuado. A veces parece que los malvados prosperan, que aquellos que hacen el mal continúan sin ser detenidos, pero nada escapa a la vista de Dios.
El Salmo 37:1-2 dice: No te inquietes a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Ningún enemigo puede resistir la justicia de Dios. Ningún opresor quedará sin castigo. Nadie que se levante contra un hijo de Dios tendrá éxito al final. José fue traicionado por sus propios hermanos. Lo arrojaron a un pozo, lo vendieron como esclavo y lo dejaron por muerto. Podría haber pasado su vida lleno de ira, buscando venganza, pero confió en Dios. Tus enemigos no tienen la última palabra sobre tu vida. Las personas que intentan derribarte, que hablan en tu contra, que planean tu caída, no están en control. Dios sí lo está. Y cuando pones tu confianza en Él, cuando eliges dejar a tus enemigos en sus manos, te liberas del peso de la amargura, de la carga de la venganza. Finalmente, déjalo en las manos de Dios. Desde el agotamiento de intentar luchar batallas que nunca fueron tuyas para luchar, Jesús mismo nos mostró lo que significa dejar a nuestros enemigos en las manos de Dios. Mientras colgaba en la cruz, falsamente acusado, burlado, golpeado y crucificado por las mismas personas que vino a salvar, no los maldijo, no pidió que cayera fuego del cielo. En lugar de eso dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas. Esa es la fuerza de la confianza, esa es la fuerza de saber que Dios ve, que Dios sabe, que Dios manejará todo a su manera perfecta. La manera de Dios para tratar con tus enemigos es más grande que cualquier cosa que puedas imaginar. Él puede humillar al orgulloso, silenciar al malvado, exponer al engañoso y traer justicia de maneras que están más allá de la comprensión humana. A veces Él elimina al enemigo, a veces cambia el corazón del enemigo, a veces usa al enemigo para empujarte hacia tu destino. Sin importar cómo decida actuar, una cosa es cierta: tus enemigos están en sus manos y Él no fallará en tratarlos a su manera perfecta. A través de cada prueba, cada traición, cada momento de sufrimiento, Dios sigue siendo soberano. Él ve la injusticia, conoce el dolor y nunca está ausente de tu lucha. Los enemigos que se levantan contra ti, las pérdidas que parecen insoportables, el dolor que parece interminable, nada de eso está fuera de su control. Él es tu defensor, tu sanador, tu restaurador. Su justicia es perfecta. Su tiempo es preciso y sus planes no pueden ser detenidos. Ninguna herida es demasiado profunda para Él sanar. Ningún mal es tan grande que no pueda arreglarlo. Lo que se pensó para dañarte, Él lo puede convertir en bien. Lo que fue robado, Él lo puede restaurar. Lo que fue quebrado, Él lo puede redimir. Las batallas que enfrentas no son tuyas para luchar solo. Él lucha por ti. El peso de la venganza, de la amargura, de la ira no es tuyo para cargar. Él se encargará de tus enemigos. Las temporadas de dolor y pérdida no están sin propósito. Él te está moldeando, fortaleciéndote y guiándote hacia algo más grande. Confía en su justicia, confía en su restauración, confía en su poder para usar cada dificultad para tu crecimiento. Incluso cuando no lo veas, incluso cuando el dolor parezca insoportable, incluso cuando la espera sea demasiado larga, Dios está trabajando. Sus manos nunca están ociosas, su justicia nunca se retrasa, su amor nunca falla. Y al final, Él hará que todo sea justo.